Bueno, estaban de pie, lo que buscan la lectura van a mantenerse sentados y una vez que la encuentren se ponen de pie nuevamente para la Lectio Divina, que es la parte inicial de la proclamación de la palabra en este culto de adoración. La lectura se encuentra en Josué 8 y vamos a leer de manera alternada del 1 hasta el 17. Josué 8, del 1 al 17, es nuestra Lectio Divina. La palabra de nuestro Dios dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y mataron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a Rabá, no sabiendo que estaba puesto en emboscada para la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, yendo hacia el cabo de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Amén. Asimismo, de pie vamos a entonar la alabanza Jehová es mi pastor, número 178. Me apacenta conmigo, en sus pastos
de hoy el mensaje Jehová por nosotros, y su palabra la envía en labios de nuestro pastor. Recibamos. Les invito, hermanos, una vez más a abrir la palabra del Señor. Hagámoslo en el capítulo que hemos iniciado a leer, que es Josué capítulo 8. Para dar seguimiento a la lectura, vamos a leer los versículos 18 al 29. El desenlace de este episodio, de esta historia que el Señor nos ha dejado para la enseñanza nuestra. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, oyeron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Amén. Bendito y soberano Dios, cuya palabra hemos leído, te rogamos, Señor, ahora que nos des entendimiento, Señor, respecto de tu voluntad. Haya pues bendición para nosotros, Señor, en entender tu voluntad y poder, Señor, así encaminar nuestros pasos, de manera, Señor, que tú seas glorificado también en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Un pasaje el cual hemos leído, hermanos, que algunos catalogarían como un evento violento. Y un capítulo en el cual se basan algunos críticos de la Escritura para distinguir dos dioses en la Biblia. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, cruel, en tanto que el Dios que se revela en el Nuevo Testamento es todo amor. Así que les gusta más el Dios del Nuevo Testamento que el del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice. Estaba recordando una noticia reciente, apenas de la semana pasada, que en los Estados Unidos, en el estado de Utah, prohibieron la lectura de las Escrituras en las escuelas por catalogar
con pasajes como estos, precisamente, que la Escritura tiene partes que son groseras y violentas, y que por eso no había que leer esta parte de las Escrituras, o las Escrituras, a los niños. ¿Cómo debemos leer la palabra del Señor? Primero, las Escrituras son el libro del pacto. El contexto para entender las Escrituras es el pacto, el cual fue establecido por Dios desde la creación, antes de la caída, con el hombre. Porque dice la Escritura que Dios llamó al hombre, y así lo reconoce el salmista en el Salmo 8, que aunque lo hizo poco menor que los ángeles, lo coronó de honra y de gloria. En otras palabras, le llamó para ponerle como socio suyo en el cuidado de la creación. Ese mismo pacto es el que contextualiza la caída. Sin el pacto, la caída no hubiera sido lo que es. Pero es debido precisamente a la relación del pacto que la desobediencia de Adán tuvo tales consecuencias. Y de hecho, precisamente por eso se llama desobediencia. Y es en ese contexto entonces que debemos ver la historia bíblica. Mucha gente suele decir el día de hoy: Dios no te juzga, Dios te ama como tú eres. Y eso suena muy bonito, pero no es cierto. Por supuesto que Dios te juzga, porque hay una relación, la relación tuya con Dios, y esa relación tuya con Dios es precisamente en los términos del pacto. Y lo que tú hagas, como lo que Dios haga, está calificado por esos términos del pacto. Cada acto nuestro, como de Dios, está calificada por esa ley. Es solamente por eso que un acto puede ser calificado de bueno o malo, de justo o injusto, de correcto o incorrecto. Si no tuviéramos la ley, no tendríamos manera de calificar nuestros actos, o todos nuestros actos simplemente serían eso y nada más. El apóstol Pablo dice, por ejemplo: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Luego entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Pero donde hay ley, cualquier acto puede y debe ser juzgado por ella, para saber si es un acto que guarda o rechaza la ley. Es decir, que es un acto que refleja obediencia de parte de quien lo hace, o es un acto que revela rebeldía o desobediencia de parte de quien lo hace. Porque no hay actos, ni palabras, ni pensamientos neutrales. Todos están calificados por la ley de Dios. Agregamos también un principio que es muy importante, que la ley es espiritual. Pues la ley de Dios no solo califica el acto externo, sino también la motivación, es decir, la dirección del corazón. Así es como el Señor Jesucristo nos lo dice en el Sermón del Monte, por ejemplo, cuando menciona el 6º y el 7º mandamientos. Y obviamente eso es aplicable a todo el resto de la ley. ¿Qué es lo que exige la ley?
En el sexto mandamiento que dice el Señor, no matarás, no solamente se trata entonces de no agredir o de no cometer un acto violento contra nuestro prójimo, o lo que es obvio, quitarle la vida, sino que el mandamiento exige que de todo corazón ames a tu prójimo y que en todas las maneras que tengas busques su bienestar. Eso es lo que la ley exige. Por eso Dios no se conforma con la observancia externa, como la que decían los fariseos, sino que para Dios en primer lugar está la obediencia del corazón. Eso sucede también con el séptimo mandamiento, porque ciertamente el Señor dijo, bueno, puede ser que haya personas, y seguro hay personas que no han engañado a su esposo o a su esposa, pero ¿qué tal en su corazón?, dijo el Señor. Porque si alguien, un varón, pero también obviamente lo contrario es verdad, un varón que ha visto a una mujer y la ha codiciado en su corazón, como una mujer que ha visto a un varón y lo ha codiciado en su corazón, dice el Señor, ya es culpable de la ley. Porque ese es el punto que Dios pide, que nuestro corazón sea rendido a la ley de Dios y no a la conformación externa. Cuando hacemos solamente énfasis en lo externo, nos volvemos hipócritas. ¿Y esto por qué digo, hermanos? Porque así es como Acán fue juzgado. Acán no fue juzgado arbitrariamente, sino fue juzgado conforme a la palabra de Dios. Porque Dios claramente había dicho en Josué capítulo 6 y versículo 17, respecto de Jericó, será la ciudad anatema a Jehová. Por eso no podían tocar nada, excepto los metales, los cuales podían dedicar al tesoro de Jehová. Pero no solamente en Acán fue juzgado el acto externo, lo fue también su corazón y sobre todo su corazón. Porque ¿qué es lo que dice Acán en su confesión? Capítulo 7, versículo 21. Codicié y tomé. En su corazón, Acán, como lo recalcamos la semana pasada, menospreció la palabra de Dios. Ciertamente lo significó el acto, pero antes del acto, su corazón. Esto repite lo que sucedió con Eva, ¿no es cierto? Porque Eva también dijo que una vez que vino la palabra de Satanás y ella le prestó oídos, el fruto del árbol se volvió codiciable. Y tenemos cuidado, hermanos, porque así comienza precisamente todo pecado. En el corazón. ¿Y cuál es el salario del pecado? La muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte en todas sus expresiones. El pueblo de Dios fracasó, ¿no? Diríamos, ahí hubo muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fracasó en su intento por conquistar la ciudad de Ai. Porque en lugar de que Dios estuviera luchando por ellos, como lo hizo en Jericó, ahora, en este segundo caso, Dios no está con ellos. Dios no está luchando con ellos o por ellos. ¿Y cuál es la causa? El pecado de Acán. Y con Acán, todo el pueblo. Porque miramos cómo el capítulo 7 hace esa afirmación en plural. Ustedes han pecado. Todo Israel ha pecado. Porque a causa del pecado, en lugar de tener el favor de Dios con nosotros, provocamos su ira. Y esa ira de Dios se manifiesta de esta manera. Dios dijo en el capítulo 7, versículo 2,
a causa de ese pecado y dijo: mientras no lo quiten, no estaré más con vosotros, sino si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Así que aquí no aplica el principio de tolerancia. Con el pecado no hay que ser tolerantes. Así que no podía quedar impune aquella ofensa a Dios. Por eso, cuando fue juzgado por la palabra de Dios y se encontró al culpable, todo el pueblo participó en el castigo. Y ojo, hermanos, no es un acto de, ¿cómo diríamos?, de los que disfruten viendo la desgracia del otro. No hay aquí eso. Sino que el pueblo está actuando por la palabra de Dios. Porque alguien dirá: bueno, ¿acaso no este acto es un acto que va en contra del sexto mandamiento que dice no matarás? Porque si Dios dice, mira, no matarás, ¿y aquí qué es lo que hay? ¿No esa es una contradicción en la Escritura? Lo que Dios prohíbe es que cualquiera de nosotros agreda a su prójimo por un acto egoísta, de avaricia, de envidia. Pero aquí no es el pueblo que tiene eso contra Acán, sino aquí el pueblo está actuando en conformidad con la palabra de Dios. Porque ¿quién es el que juzgó a Acán? Aquí no hubo votación del 50 más 1. No le dijeron ni modo a Acán, el pueblo ya dijo 50 más 1. No, aquí es la palabra de Dios la que juzga. Es la palabra de Dios la medida de juicio que tenemos. Pero muchas veces, hermanos, equivocamos el principio de juicio. ¿Y cuál es la norma de los juicios que hacemos nosotros? Nuestro parecer personal. Cuando la norma debe ser la palabra de Dios. Así que entonces no podía quedar impune aquella ofensa a Dios. Todo el pueblo participó en el castigo. Con esa participación, todo el pueblo manifestó su repudio al pecado que estaba en medio de ellos. Y con ello también estaban diciendo entonces que no toleraban el pecado en medio de ellos. Una vez que quitaron el anatema, como dijo el Señor, una vez que quitaron en medio de ellos al pecador y al pecado, la ira de Dios fue aplacada, tal como lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Porque ahí hay una manifestación muy clara de la misericordia de Dios. Porque si Acán merecía eso por menospreciar la palabra de Dios, ¿qué diferentes somos nosotros de Acán? ¿No merecíamos nosotros igual la misma muerte? Pero para que no muriésemos nosotros, murió el Señor Jesucristo por nosotros. Ahora, en su gracia, Dios se vuelve una vez más a su pueblo, en su favor, en su misericordia. El Dios del pacto, pues, el Dios que es fiel, siempre se muestra a favor de su pueblo. Y esto es lo que vemos en el capítulo 8. El fracaso de Israel, ese fracaso, porque subieron muy entusiastas para conquistar Ai. ¿Qué dijeron los espías? Miren, no es necesario que subamos todos. Envíen 3,000 personas. Con eso los acabamos. Ese entusiasmo se convirtió en un desánimo completo. Los derrotaron, los corrieron y murieron como 36 israelitas en aquella ocasión. El pueblo está desanimado. Su corazón se hizo como agua, dice el texto. Y Dios sabe, hermanos, y ustedes saben,
lo difícil que es levantarse otra vez. Cuando sufrimos adversidad, es muy posible que después tengamos depresión, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros, casi como Elías allá en el Horeb, sentado en un rinconcito, sentado y llorando, quejándonos por nosotros mismos, lamentándonos, ¿no? ¿Cómo levantar a ese pueblo otra vez? ¿Cómo decir a ese pueblo, adelante, todavía queda mucho por hacer? Como lo hace Dios con nosotros. Porque yo no sé, hermano, si usted está desanimado ahora mismo. Yo no sé si usted se siente en este momento como alguien, como decimos en México, siento que ni el sol me calienta, ¿no? Como los 30 y tantos grados que estamos. Y con todo ese calor, sentimos que no nos calienta. No sé si usted se siente así. Y tampoco sé lo que provocó eso en usted. Si es porque tiene un problema en casa, si es porque tiene un problema laboral, se peleó ahí con su jefe, con sus compañeros de trabajo. Porque usted le cae gordo a su profesor y dijo, hagas lo que hagas, no vas a pasar. No sé lo que ha provocado ese estado de ánimo, pero todos hemos pasado por ahí. ¿Cómo levantar otra vez a su pueblo? Dios sabe que esto está pasando en el corazón de Josué y en el corazón del pueblo de Dios. Vimos a Josué allí diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos han derrotado? Con miedo diciendo, Señor, ahora las naciones que nos tenían miedo, ahora van a ver que somos vulnerables y ahora se van a juntar y se van a venir contra nosotros. Aquella derrota caló muy hondo en el estado de ánimo del pueblo, pues llegó a pensar que estaba a merced de sus enemigos. Pero en todo eso, hermanos, miren, sí vamos a caer en depresión si perdemos de vista a Dios. En ese punto, ¿qué es lo que hace? Dice el capítulo 8, versículo 1. Dice el texto, Jehová dijo a Josué. Podríamos, hermanos, aquí fácilmente pasar al resto del texto y olvidar estas pocas palabras. Jehová dijo a Josué. Y ponemos atención en el resto. Pero hay aquí algo muy importante. Es necesario que veamos lo que dice. El texto dice, Jehová dijo a Josué. ¿Con qué nombre se acerca Dios a Josué? Jehová. ¿Es un nombre? Sí, pero hay un nombre que tiene profundo significado. A veces, hermanos, miren, cuando nuestros hijos están pasando por un momento difícil, nos acercamos y decimos, mira, hijo, no le digo yo soy Misael, no, le digo, soy tu papá. ¿Por qué usamos eso? Porque estamos contextualizando. Porque le estoy diciendo, ¿quién se va a preocupar más por ti? Entonces, cuando Dios viene y dice Jehová, o la escritura dice, Jehová le dijo a Josué, hay un profundo significado aquí. Porque con este nombre es como Dios se da a conocer a Israel diciéndole, yo soy el Dios del pacto. Yo soy el que soy, como dice Éxodo 3. El Dios fiel. El Dios que guarda los términos de su palabra. Es decir, Dios como guardador del pacto toma la iniciativa. Miren, porque no es Josué y no es el pueblo que toma la iniciativa, sino Dios que va a Josué. Se acercó a Josué
y con Josué a todo el pueblo para decirle estas palabras que siguen: no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Hermanos, como dijimos desde el principio, el libro de Josué tiene muchas cosas que enseñarnos. No debemos leer como una historia pasada, una historia épica, sino como la historia que nos enmarca a nosotros. ¿Por qué? Porque Josué tiene que conquistar aquella tierra que Dios prometió a su pueblo. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros? La nueva tierra, sí, nueva tierra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por conquistar esa tierra? El enfoque de muchos cristianos, hermanos, la más grande esperanza de muchos cristianos es verse algún día suspendido entre las nubes, cantando alabanzas por toda la eternidad. ¿Cuál es la tierra que Dios nos promete a nosotros? Y no nos dice como a Josué exactamente, pero nos dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y hermanos, en esta conquista, puede ser que los enemigos nos parezcan gigantes, como Saúl vio a Goliat. Puede ser que nos parezcan inexpugnables sus fortalezas, como dijeron los espías. Puede decirse algunos: delante de ellos somos como langostas. Un pueblo con ese pensamiento no avanza ni un centímetro. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Está encerrado en los templos. Cuando la conquista es la conquista de la tierra, de avanzar el reino de Dios. Y en eso, hermanos, debemos mirar al Dios que es fiel, y el Dios que dice: no temas ni desmayes. Antes de avanzar, Dios quiere que su pueblo se despoje de toda ansiedad. Dios quiere que recupere su pueblo de nuevo esa confianza. La manera en que conquistaron Jericó, Dios lo hizo para darle a su pueblo confianza, seguridad en que Dios va delante de ellos, como lo dijo aquel varón que se presentó a Josué. ¿Quién va delante de nosotros, hermanos, en nuestras batallas? Pero necesitamos ese sentir de equipo, ese sentir de la comunidad. Estoy pensando, por ejemplo, en FIDE, que tiene su aniversario el próximo 29 de julio. Hermanos, el auditorio donde está pensando FIDE celebrar este aniversario, lo llenamos 2 veces nosotros. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí han acompañado a FIDE en esos eventos? ¿Por qué no? Eso es decirle: vamos a conquistar la tierra. ¿Quiénes son los que están? Los directivos de FIDE y unos poquitos que acompañan. Hermanos, necesitamos recuperar esa confianza en Dios, deshacernos de toda la ansiedad, recobrar ese nuevo aliento que nos da el ver que Dios va a nuestro lado. Porque, hermanos, sin Dios no hay enemigo pequeño, y con Dios no hay enemigo grande.
si Dios está con nosotros? ¿Por qué no han de temer? ¿Y por qué no hemos de temer nosotros? Le dice Dios, mira, yo he entregado en tu mano, y pongamos atención a ese versículo. Dios dice, yo he entregado en tu mano al rey, al pueblo, a la ciudad y a la tierra. No, Dios no dice, mira, yo te voy a acompañar un poquito. Dios no dice, mira, yo te voy a llevar hasta cierto punto y ya después de eso depende de ti. Aquí no hablamos de eso, que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque aquí Dios nos acompaña hasta el fin. El que no logremos las conquistas que debemos, no es porque Dios falte, es porque nosotros fallamos. Pero las palabras del Señor son estas: yo he entregado en tu mano al rey, al líder. Yo he entregado en tu mano al pueblo. Yo he entregado en tu mano a la ciudad. Y entrego en tu mano la tierra. Con estas palabras Dios inspira el valor a Josué y al pueblo, porque en estas palabras Dios está asegurando la victoria completa. Esas son las palabras de Dios que mueven la acción de los hijos. Son las palabras de Dios que mueven al pueblo a la acción. Voy a confesar algo aquí. No fui dado mucho a los deportes, hermanos, en mi niñez. Una vez en la primaria hicimos un equipo, unos amigos dijeron, vamos a hacer un equipo, en la escuela va a ser un torneo de básquetbol. Y dijimos, pues está bien. No sé si me invitaron para hacer un montón, ¿no? La cosa es que llegó el momento, dijeron, ¿y qué nombre nos vamos a poner? Ya en el nombre llevamos la penitencia. Nos pusimos el nombre, a ver si la hacemos. En el primer partido quedamos fuera. A veces vamos con esa mentalidad, hermanos. Emprendemos algo, a ver si logramos algo. A veces nuestro más grande enemigo somos nosotros mismos. Nosotros nos tropezamos a nosotros mismos. Dios le dice a Josué, yo voy a entregar en tus manos. Y cuando Dios dice en el Nuevo Testamento, ve a las naciones y hazlas discípulos, el Señor acompaña esas palabras diciendo, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras pues son incentivo para el pueblo. Otro incentivo para despertar la confianza del pueblo en Dios y animarlo a volver a la batalla es que, dice el versículo 2, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. A diferencia de Jericó, Dios, que es el Señor de todas las cosas, ahora le da a su pueblo el botín. ¿Por qué la primera vez no? ¿Por qué en Jericó no? Porque debemos recordar, hermanos, que las cosas no son nuestras. Tampoco que lo que nos debe guiar es la avaricia o la codicia. Lo primero que tenemos que reconocer es que los bienes de la creación son de Dios. Entonces no tocamos la creación porque es de Dios. Segundo, la tocamos solo en la medida que Dios nos da. Decían los puritanos en el siglo XVI,
no rechaces lo que Dios te quiere dar. Recibimos lo que Dios nos da. Y Dios está diciendo ahora al pueblo: sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Por fin, para los israelitas ahora será más palpable el cumplimiento de la promesa del Señor de aquella tierra que fluye leche y miel, de esa tierra de la cual disfrutarán sus bienes. La lección en Jericó es que debemos siempre saber que todas las cosas son de Dios y que Él en su gracia nos da las cosas que son necesarias para nuestro sustento. En tercer lugar, otra diferencia con Jericó es que Dios menciona el esfuerzo que el pueblo debe hacer para conquistar esta segunda ciudad. Dice el versículo 4: y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Hay un cambio ahora. ¿Qué hicieron en la primera conquista? Solo caminaron, rodeando Jericó una vez al día, hasta el séptimo, en que 7 veces la rodearon. Ahora tienen que tener una estrategia. Ahora Dios ordena que el pueblo luche y se esfuerce para que no siguiera buscando siempre un milagro, porque no es que Dios no quiera hacer milagros o no pueda hacer milagros. ¿Qué tal si con la ciudad de Ai Dios hace lo mismo que hizo con Jericó? No es que no crea en los milagros, creemos en los milagros. Pero Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dios ordena que su pueblo luche y se esfuerce, porque si vive de los milagros como los que vio en Jericó, el resultado sería que el pueblo se volviera perezoso. ¿En qué sentido, hermanos? Miren, hay muchos ejemplos. A veces se dice que los cristianos todos se lo dejamos a Dios. Y en un sentido es verdad, todos se lo dejamos a Dios. Pero cuando se presenta un problema, una dificultad, es correcto decir se lo dejamos a Dios. Pero si al decir eso nosotros nos cruzamos de brazos y decir vamos a ver si Dios hace algo, nos volvemos perezosos. Los milagros de Dios siempre tienen un propósito de alentar al pueblo. Pero también Dios ha puesto responsabilidad en nosotros. Ahora, en este caso, Josué tiene que poner una estrategia para conquistar la ciudad. Eso no significa que Josué y el pueblo no confíen en Dios. Aquello tampoco significa que deben confiar en sus propias fuerzas y capacidades, sino que debe el pueblo de Dios entender que en diferentes circunstancias y en diferentes modos podemos reconocer que Dios está por nosotros siempre. De repente hay muchos cristianos que dicen: Señor, si de verdad estás conmigo, revélate, ¿no? Queriendo un portento. Mucha gente dice: Dios está aquí porque siento que Dios está aquí.
Bueno, Dios está aquí aunque no sientas que Dios está aquí. Y Dios cuida de nosotros aunque no sientas que Dios cuida de nosotros. No necesitamos un milagro, algo sobrenatural para decir, ahora sí Dios está conmigo. Dios usa diferentes modos porque Él es soberano para nosotros. Dios, por ejemplo, nos puede devolver la salud milagrosamente, inexplicablemente. Que a veces los médicos dicen, pues no sé usted a quién se encomienda, pero ha sanado. Y en ocasiones, Dios nos devuelve la salud por medio de los tratamientos médicos. ¿Y en qué caso Dios estuvo más presente? En ambos casos Dios está igualmente presente. En ambos casos el poder de Dios se ha manifestado. En ambos casos Dios ha dicho claramente que está con nosotros. Una cosa más en este texto. De parte del pueblo, después de lo que Dios ha dicho, después de lo que Dios ha hecho, la respuesta consecuente es la respuesta obediente. Miremos el versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó al pueblo revista y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Las primeras palabras de ese texto. Levantándose Josué muy de mañana. Otra vez parecen palabras que obviaríamos, a las cuales no les prestaríamos mucha atención. Pero estas palabras nos dicen mucho, porque miren el cambio de ánimo que hay en Josué. De finales del capítulo anterior a este capítulo, y particularmente en ese contexto. Se levantó Josué muy de mañana. Vemos aquí el efecto de las palabras de Dios en Josué. ¿Qué es lo que producen esas palabras de Dios en Josué? Disposición y presteza. ¿Quién se sabe el lema de Calvino? No vean aquí. Mi corazón te ofrezco, Señor, pronto y sincero. Hay un hermano que todavía no me aprendo muy bien el nombre, es holandés, que expresa por qué este es el lema de Calvino. ¿De dónde nació este lema de Calvino? Dice, de la experiencia de Calvino de conocer a Dios en su vida. No es el resultado de una reflexión filosófica, teológica. Es el resultado de ver a un Dios soberano actuando en toda su vida. Quien ha visto de esa manera a Dios, hermanos, hará como Josué. Habrá disposición y presteza. De esos cristianos quiere Dios. Voy a confesar otra cosa. Yo crecí en una comunidad cristiana. Como no querían a los cristianos ahí en el pueblo, los hermanos construyeron el lugar de reunión lejos, en las orillas del pueblo, en una colina que llamaron Loma Linda. No había caminos por allí. Hoy en día ya está rodeado de casas.
para ir a este lugar. Los hermanos misioneros, seguro con mucho amor al Señor y a los hermanos, pasaban por las casas de los creyentes en un carrito, una camionetita, y ahí se subían, o nos subíamos todos y ahí íbamos al templo. Pero llegó el tiempo que los misioneros cumplieron su trabajo, regresaron a su país, y ahora todo quedó en manos de la iglesia. Inmediatamente lo que se vio es la disposición y la presteza de la gente. Una cosa es ir a la adoración al Señor, porque solo tengo que salir a la puerta de mi casa, me recogen y voy y de regreso igual. Cuando yo tengo que caminar, cuando yo tengo que ir por mis propios recursos, la iglesia se vino así. Hubo un decremento, porque ahora eran por sus propios medios que tenían que cumplir. ¿Y cuánto nos falta, hermanos, eso? A un pueblo de Dios dispuesto y presto para obedecer a Dios, nunca es necesario regañarlo, exhortarlo, amonestarlo. ¿A quién se amonesta? ¿A quién se regaña? ¿A quién se exhorta? A quien no tiene ni disposición ni presteza. Josué se levanta inmediatamente, junta al pueblo que también tiene esta disposición y van a la batalla. Te pregunto a ti, hermano, ¿cuál es tu disposición y tu presteza para actuar en aquello que Dios te está llamando a actuar? ¿Cuál es tu disposición y presteza? Porque miren, muchos cristianos llegan así derrapando y dicen: ah, pastor, lo bueno es que llegué a la bendición. Pero a que al cine no llega al final. Si va al cine, llega antes, porque usted piensa en la compra del boleto y pasamos por las palomitas, entonces está antes. Si usted va a viajar en el aeropuerto, no lo van a esperar hasta que usted quiera. Si usted no llega a tiempo, pierde su vuelo. ¿Por qué las actividades que Dios demanda de nosotros, y no solo las eclesiásticas, no hay presteza y disposición tal que nos levantemos de mañana y manifestemos: Señor, aquí estamos para hacer lo que de nosotros pide? Eso solo se debe a una causa: falta de compromiso con la palabra de Dios. Hacemos las cosas hasta que nos estén obligando a hacerlas. Y a veces las hacemos solo para quitarnos a los que nos están obligando a hacerlas. Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Voy a hacer otra confesión. Bueno, esto no es tanto una confesión. Una ocasión, como a las 11:30 de la noche, me llamó un joven: pastor, quiero hablar con usted. ¿Me recibe? Lo escuché un poco preocupado. Le digo: sí, hermano. Media hora después estaba por aquí, yo creo. Y no hablamos todavía mucho. Inmediatamente dice: pastor, vengo a que me regañe. Ni sabía yo qué había hecho. Digo: hermano, primero dime lo que hiciste. ¿Cómo te voy a regañar así de
primeras. ¿Qué hiciste? Y solo daba vueltas. Y solo decía, es que hice algo malo. ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo te voy a regañar? Bueno, a veces parecemos este joven. Y a veces los pastores lo único que hacemos, y somos famosos por eso, por regañar, por la piedricación. A veces es como si vamos a la iglesia para que nos regañen. Es solo donde hay falta de compromiso donde es necesario el regaño. Pero el compromiso necesita de algo: el amor a Dios. Donde hay amor a Dios, hay compromiso. Donde no hemos aprendido a amar a Dios, hermanos, ahí a fuerza tenemos que actuar. Donde hay amor, no. Debemos entonces aprender a amar a Dios. Porque donde amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, entonces cumplir con lo que Dios dice que hagamos no nos costará trabajo, porque habrá disposición y presteza como la que vemos en Josué. No recuerdo el desenlace con este joven. Lo que sí nunca se me olvida es que estuvo insistiendo: pastor, vengo a que me regañen, pero dime qué hiciste. Es que quiero que me regañen, pero no sé qué hiciste. Debemos obedecer a Dios. Debemos guardar sus mandamientos. Y la Escritura dice, estos no son gravosos. Todo esto el Señor está diciendo a su pueblo, animándolo, restaurando su confianza, restaurando su fortaleza, porque hay mucho trabajo todavía que hacer. Hay mucha tierra todavía que conquistar. Hay mucho todavía por predicar, por enseñar, por hablar del reino de Dios. Ese pueblo se tiene que levantar. Como este pueblo se tiene que levantar. Los tiempos, hermanos, exigen que el pueblo de Dios se levante. Finalmente, la victoria es de Jehová. A Josué más bien no lo vemos, hermanos, como a un Nabucodonosor, como a un Darío, como a un Ciro, como a un faraón ahí al frente del ejército peleando y pagándole a alguien para que escriba sus memorias y sus aventuras épicas. Josué, el Señor le dice, levanta tu lanza. Y está ahí todo el tiempo que el pueblo está peleando. Eso nos recuerda un episodio antes en la historia. Éxodo capítulo 17, cuando está peleando el pueblo contra Amalek, y Josué y Caleb sostienen los brazos de Moisés, porque cuando los brazos caen, Israel pierde, y cuando los brazos están arriba, Israel gana. No hay nada mágico en eso, hermanos. Pero sí hay enseñanza. Ese gesto, en primer lugar, está para mostrar a Josué y a todo el pueblo que es Dios el que está tomando la tierra para entregársela en sus manos. Josué no va a esas guerras para exaltar su nombre, para ser el héroe de esa batalla.
Josué confía y depende de Dios. Y levantar esa lanza, como dice el versículo 18, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Esta insignia fue mostrada entonces para garantizar al pueblo de Dios el resultado de la batalla, para que pelearan con ánimo, porque Dios estaba señalando su presencia, porque Dios estaba señalando que estaba en medio de la lucha. No dependían de su estrategia solamente, porque Dios en la estrategia del pueblo se manifiesta. Y segundo, porque el ejército israelita fue animado a seguir el mandato de Dios. Esa lanza fue levantada como un estandarte de triunfo para que no hubiera ninguna duda del éxito de la misión. Con eso Josué y todo el pueblo está transfiriendo toda la alabanza a Dios. Él no se adjudicó la victoria a sí mismo. Así Josué, como todo el pueblo que luchan con él, miran a Dios y nada más, porque es Dios el que entrega la ciudad y, como dijo él, al rey, al pueblo, a la ciudad y a la tierra en sus manos. Así, ¿a dónde vamos nosotros entonces? El Señor nos ha enviado a poseer la tierra, pero como hice la pregunta, hermanos, en este punto, ¿cuál es tu disposición y presteza para realizar la tarea que Dios pone en tus manos? Bueno, la respuesta la tiene cada uno y la puede decir ahorita en su corazón, pero esa respuesta necesita la acción. Levantémonos, hermanos, muy de mañana y pongamos manos a la obra. No hay que esperar más, que Dios está con nosotros. El canto que entonamos antes de esta predicación, hermanos, nos recuerda el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El coro dice, el Señor me pastorea. Eso me olvidó el resto. Nada aquí me faltará. Vayamos entonces, hermanos, que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Salgamos pues de nuestro letargo, digamos con Calvino, mi corazón te ofrezco, Señor, pronto y sincero. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Porque eres fiel a tu palabra y buscas, Señor, a tu pueblo, aun cuando tu pueblo te ha dado la espalda. Le llamas una y otra vez y lo vuelves a ti. Animas su corazón, lo levantas para la acción. Le das tu palabra, tu promesa y le llamas, Señor, a continuar con el trabajo, porque todavía hay mucho. No podemos, Señor, cruzarnos de brazos y esperar tu venida. Hay un precioso canto que nos recuerda el mensaje de tu palabra. Fiel quiero serle hasta esperar su venida. Pero esto no en la pasividad, Señor, sino en la actividad del reino tuyo.
que así nos encuentres, Señor, haciendo lo que has demandado de nosotros. Y que en ello, Señor, la presteza y la disposición estén evidentes, Señor, sabiendo que tú estás a favor de tu pueblo y luchas junto con tu pueblo, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este alimento que nos da a través de su palabra. Vamos a ponernos de pie para entonar la alabanza grande es tu fidelidad, número 422, como parte de nuestra respuesta a este mensaje. 422.